Juan Carlos Hurtado Ochoa y Juan Felipe Hurtado. ¿Cuál es el segundo apellido? Acevedo. Acevedo. Bienvenido, Juan Hurtado. Ese es un nombre artístico. Juan Hurtado. Él es ingeniero financiero, especialista en temas económicos y es el director de En Plata Blanca. Así como suena, En Plata Blanca. Bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno estar por acá, que podamos hablar de este tema que tanto le interesa a todas las personas. El tema económico, vea, él tiene conocimiento, pues obviamente muy amplio, porque los temas económicos y financieros, pues son su experticia, pero hoy vamos a ir acercándonos a ese tema y puede que nos separemos un poco más, pero a partir de una coyuntura muy especial, la coyuntura del coronavirus, que ya es una pandemia según la Organización Mundial de la Salud, y como pandemia, pues incluso ya en Wall Street, dice que hubo una caída. ¿En qué se cae Wall Street, mi querido Juan Hurtado, cuando hoy se supo, por ejemplo, que el coronavirus era una pandemia? Roger, las bolsas la componen diferentes empresas, acciones de diferentes empresas. Cuando se reúnen algunas de estas acciones se conforma un índice. Entonces, para no estar diciendo que tal y tal y tal y tal acción cayó, entonces se dice que el índice son los que caen. En Estados Unidos hay varias bolsas, está la bolsa de Nueva York, está la bolsa en Chicago, que allá se negocia petróleo, otras materias primas. Entonces, cuando se dice que se caen las bolsas a nivel mundial, se caen los índices de las diferentes bolsas de los diferentes países. Perfecto. Entonces, ya pasó ello, pero viene cayendo el precio internacional del petróleo. Va arriba abajo. Va hacia abajo. Pero ya empezó a estabilizarse un poquito. Bueno, pero quién sabe si con el tema de este anuncio que se hace de la pandemia se estabiliza o no. En fin, pero aquí está precisamente para que nos cuente por qué se caen esos precios. El del petróleo a nivel internacional y por qué sube el dólar, el precio del dólar, que hoy está a 3.845 pesos. Pues llegó hasta hace poco a negociarse a 3.859 pesos, o sea, casi ya tirando para los 3.900. Multiplique por 4. Prácticamente, Muy sí. Bien, cuente pues. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia con el petróleo? Lo primero es que ya venía cayendo, pero no tan abruptamente, venía cayendo de cuenta del coronavirus, porque el coronavirus es básicamente que a las economías les da gripa. Entonces, si les da gripa o si están enfermos, pues no van a comprar. China es el mayor comprador de petróleo del mundo, entonces si yo no tengo mi negocio ahí, mi principal entrada, pues no voy a poder vender a tan buen precio, porque no va a haber tanta demanda, entonces mi precio se cae como venía en los últimos días. ¿Qué pasa? Que el petróleo es algo que está cartelizado, es decir, cuando por allá en el 2014, entre Arabia Saudita, los países de la OPEP, y Rusia, que es uno de los los mayores productores de petróleo, habían hecho una estrategia para que Estados Unidos, que había recién descubierto el fracking, pues no estuviera tan bien. Entonces lo que dijeron fue inundar el mundo del petróleo. Yo creo que acá vuelve y se repite la misma historia que vimos en el 2014, entonces se hablaba de enfermedad holandesa, que es cuando un país depende de un solo producto de exportación, como es el caso de Colombia. Muchos economistas, muchos financieros, siempre se reabre el debate de que Colombia no puede depender del petróleo, entonces hay debates presidenciales, hay campañas presidenciales y todos dicen lo mismo, pero nunca hay algo serio de que se diversifique esa canasta exportadora, porque hay una cosa bien interesante con el petróleo, y acá que se habla mucho de política, y es que, bueno, en el 2014 cayó el petróleo, entonces todos dijimos, hay que diversificar, hasta los políticos están diciendo, hay que diversificar. Cuando volvió a subir, dicen, no, pero venga, tenemos que aprovechar el petróleo que hay en el país, vamos a hacer fracking, es que mira que estos petróleos, antes era $120, había caído a los 26, luego volvió a subir, llegó hasta los 70 y punta, y hoy en día está en 30 más o menos y pudiera bajar hasta 20, entonces hay algo interesante para hablar más adelante, es si realmente se le va a hacer tanta fuerza al fracking como se le estaba haciendo ya con unos precios tan caídos. Pero bueno, cuando hablan de diversificar, permítame una cosita, un puntico, cuando se habla de diversificar, ¿diversificar con qué? O sea, yo desestimo seguir produciendo petróleo, entonces ¿qué me pongo a hacer? Es difícil porque no hay un plan a largo plazo. Cada presidente cada 4 años tiene su bandera económica. Economía naranja, no creo. Exacto, sí.
por ahí ese tema ha sido bien criticado. En algún momento, con altos precios del petróleo, se estaba diciendo que la locomotora minero-energética. Luego otros 4 años se pasaron a las carreteras 4G y ya vivimos 4 años estamos viviendo los 4 años de la economía naranja. Entonces, no hay un rumbo en el que de forma seria se haga un plan nacional de desarrollo y se apunte a que las entradas en dólares o la productividad del país para poder exportar pues sea de otras fuentes diferentes a las del petróleo. ¿Y cuál es la diferencia entre exportar petróleo y ser otra vez cafeteros, ser potencia cafetera no tanquea carros con café? ¿Ah? Que usted no tanquea carro con café. No, pero desde el punto de vista económico. Digo yo aquí. No molestar, pues. Sí, pero, a ver, éramos potencia no petrolera, o sea, es que la verdad nunca hemos sido potencia petrolera. No. Jamás. Pero sí hemos sido exportadores de banano, exportadores de café, exportadores de oro incluso. También fuimos de esmeraldas. Las mejores esmeraldas eran las nuestras, en fin. Entonces, ¿por qué de un momento se nos atraviesa el petróleo si nosotros no hemos sido los fuertes como Venezuela o como México o como los que usted mencionó, Rusia y Arabia Saudita? Cuando un país como Colombia depende de materias primas sin ningún valor agregado, está totalmente expuesto a lo que el mercado internacional diga. Y Colombia nunca va a ser algo representativo para poder influir en esos precios. Hoy estamos hablando del petróleo, pero hace 2 años estábamos hablando de la caída internacional del precio del café y que tanto afectaba a todas estas familias cafeteras. En ese entonces era porque Brasil estaba con la sobreproducción prácticamente, estaban esos precios internacionales caídos, entonces acá se estaban negociando subsidios y muchas ayudas para las familias cafeteras, pero entonces cuando uno depende de un precio internacional y solo vende esa materia prima, es muy difícil. Cuando no tiene valor agregado. Cuando no hay un valor agregado, exacto. Vea, yo quiero aprovechar la presencia de Juan Felipe Hurtado, experto en temas financieros, porque desde hace varios meses nos están invitando a seminarios donde le dicen, invierta en Estados Unidos, puede hacerlo de manera sencilla, así tenga visa de turista, invierta en Estados Unidos, moneda fuerte. Colombia es un país muy inestable, en 2 años es muy probable o en 3 que tengamos un gobierno de izquierda. Aquí cada gobierno cambia la economía y cambian las condiciones. Y a mí me han hecho invitaciones, por ejemplo, de por qué no hacer inversiones en el tema inmobiliario en Estados Unidos, y yo empiezo a revisar lo que es el retorno en tasa de interés de una renta y digo, es como la misma, pero quienes están allá dicen, sí, pero esto es moneda fuerte, se valoriza más el inmueble, y dicen que muchos colombianos están haciendo las inversiones en Estados Unidos porque este es un país realmente muy inseguro en materia financiera. Si es así, es bueno apostarle al tema, y además con dólar a 3.800, pues yo por lo menos la semana pasada estuve tentado a hacer algo y dije, no, ya 400 pesos, una negociación que era de 150 millones, me subió casi a 200 solo con el cambio ese del dólar. Hay algo, Juan Hurtado, casi primo acá, Juan Carlos. Aquí somos familia. Hay 2 cosas de las que se puede hablar. Lo primero es el riesgo en las inversiones y el poder de valorización, y lo otro son los activos refugio. Lo primero, cuando hay un riesgo controlable en una inversión, entre más riesgo, pues más poder de valorización puede haber. Entonces, por eso es que las economías emergentes, así se denomina Colombia, Latinoamérica, incluso China también se conoce como una economía emergente, es que está creciendo bueno, se supone que estaría creciendo a una alta tasa, entonces hay un poder de valorización mucho más importante porque hay un riesgo implícito ahí. Entonces, una inversión en Colombia seguramente podría ser más rentable dejando todo lo otro quietico, solo sería analizando rentable. eso. Porque entonces en Estados Unidos las inversiones muchas veces se conocen como de cero riesgo, específicamente con los bonos que emite el Banco Central de los Estados Unidos. Son los bonos o el activo para invertir más seguro de todo el mundo. Entonces puede que haya un poco menos de potencial de valorización. Ahorita usted es el asesor de una persona que quiere comprar propiedad raíz en Estados Unidos. Usted le dice, invierte en Colombia que acá la rentabilidad va a ser mayor y tiene el inmueble ahí cerca, o hágalo en Estados Unidos que tiene moneda fuerte y que por la seguridad en un mediano o largo plazo puede ser mejor, o eso depende de cada escenario. Eso es una pregunta muy corchadora, hombre, Juan, porque es que hay demasiadas variables ahí en juego. Si uno compra hoy, si va a invertir hoy en Estados Unidos, hay 2 cosas. Lo primero es que estamos en máximos históricos, entonces
tener un potencial de valorización, de pronto ya eso llegue a estabilizarse esa tasa a un techo y se mantenga ahí por un tiempo, aunque de pronto pudiera crecer hasta los 4.000. Hay algo muy importante que lo hablé con Roger en otro espacio, y es que desde el año pasado ya venimos diciendo de que hay una desaceleración económica muy fuerte y que se puede desembocar en una crisis económica y financiera. Que ¿Usted qué cree sobre eso? Son dos cosas. Claro, para allá Duque vamos. está ayudando. Sí, Duque no, es que es verdad. Yo no sé, pero uno necesita ser economista para sentir, no sé si usted lo percibe, como la gente como muy medida para hacer compras y inversiones de pequeñas y cosas grandes. Es el mismo riesgo, o sea, y Eso. no solamente es, excúseme, qué Sí, pena. sí, qué pena, pero aquí hay tiempo. No, es que hay mucha cosa Y para no solamente hablar. es para los importadores a quienes se nos encarece mucho los insumos que traemos de afuera para poder trabajar acá, sino que ahora también teníamos una discusión aquí con Roger hablando sobre también para el exportador también se le pone el dulce a mordiscos, porque no solamente se constriñe la economía interna, sino que también por efectos de lo del petróleo, por ese tropel que tienen entre Rusia y los árabes, toda la cosa, Castigan la precio. gente, la gente para de invertir. Entonces, ¿usted qué se gana Claro. con que el dólar tenga un buen precio si la economía está No, un antes la gente poquito se frena, la gente dice, no, espero a que baje, y de pronto no baja, o si baja, ¿qué? Es muy sencillo, si uno vive en el barrio y el barrio está peligroso, uno no va a querer salir a la calle. Entonces, Exactamente. si hay incertidumbre de lo que cuando uno salga, más bien se queda en la casa, espera En para piedra. hacer inversiones Esperando a luego. que amanezca. Sí, pero entonces volviendo al tema que propone Juan Carlos, es el potencial de valorización. Ya invertir en estos momentos en Estados Unidos, pues por la tasa de cambio de pronto no sea tan interesante, pero lo otro es que, vuelvo y propongo el contexto, ya se preveía desde el año pasado una desaceleración Sí. fuerte en las mayores economías del mundo. Antes de que a China le diera el coronavirus, era una máquina que estaba creciendo a 10% y los últimos 2 años ya venía creciendo a 8, a 7, ahora con el coronavirus muy seguramente esa tasa de crecimiento en la economía se va a caer fuertemente. Pero había algo peculiar, había algo particular, y era que tanto Estados Unidos pues todavía no estaba desacelerado, y Colombia por lo general es contracíclico. Entonces, mientras había un entorno retador, Colombia venía creciendo. Entonces, hombre, qué pesar que Colombia ya le tocaba el cuartico de hora para poder crecer, que hay algo muy interesante y que uno ve las cifras económicas de que ya está creciendo la economía, pero uno a veces sale en la calle y no ve tanto eso, no lo ve en el comercio, ve Pues un eso es lo que dice el desempleo. gobierno. No sé, crecimos en un 3, No, pero vamos uno sí ve vamos a crecer en el 4. Locales desocupados, gente que dice, no voy a comprar el carro este año, no lo ¿De cambio, dónde está yo voy a creciendo? esperando. Pero hay Entonces, una ¿dónde cosa, está creciendo? y yo no sé si tengo razón o no. Resulta que en 2007 fue la gran crisis en Estados Unidos, de la crisis de la burbuja inmobiliaria y de todo el tema de las acciones y tal. Colombia dicen que pese a que es un país pequeño y bueno, economía emergente y tal, es muy seguro a la hora en temas económicos, porque cuando a usted le van a prestar dinero con codeudor, mejor dicho, con burro amarrado le prestan. En Estados Unidos usted le prestan súper fácil. Entonces usted puede llegar y devuelve el inmueble, devuelve el carro, y no hay y por eso es más difícil. Pero que Colombia, en medio de las dificultades, logra sostenerse así haya problemas económicos mundiales. No sé si esa es una de las ventajas de pronto de tener inversiones acá. Es cierto, hay algo que se debería poner otra vez sobre la mesa, y es más que el coronavirus obviamente va a tener un efecto en la economía. Hay algo muy importante para estar pendientes, y es cuál va a ser la calificación que le va a dar las calificadoras internacionales al gobierno colombiano. ¿Por qué lo digo? Por lo siguiente, entonces, el gobierno tiene una empresa que le da muy buena entrada de dinero, que se llama Ecopetrol. Estaban teniendo unos pronósticos de $60 por barril, entonces estaban contando con una plática para este año. Obviamente se cayó el precio del petróleo, obviamente va a haber una disminución en los ingresos. Ya el debate sobre la mesa que hay que poner es, vamos a tener una nueva reforma tributaria. ¿De dónde va a sacar el gobierno esa plata que no va a conseguir por parte petróleo de Ecopetrol? ¿De dónde la va a sacar? ¿Va a subir nuevamente los impuestos? ¿O el IVA, por ejemplo, lo va a expandir a más productos de la canasta familiar? ¿O pudiera subir un 4 por mil a un 5 por mil? ¿Con qué va a tapar el hueco? Porque se hicieron muchas exenciones, quién sabe si la medida de los 3 días sin IVA se pegue un reversazo.
Son medidas que hay que empezar a mirar y que esas son las que definitivamente... Pero todavía hay nos confianza van- inversionista en Colombia. Todavía lo hay, pero entonces el gobierno debe demostrar cómo va a hacer para poder Mantenerlo. tapar ese hueco y que si no tenga ese déficit tan fuerte que está teniendo ahora, para que no le O rebajen sea que es la un mito que, calificación. que muchos colombianos que tienen el poder adquisitivo estén sacando los recursos. Porque yo he escuchado mucho eso, no hay que sacar los recursos, Pues hay que... Pero es que son muy poquitos, papi. Por eso sí, los que tienen el poder exacto, adquisitivo. o sea, el que tiene- Los que tienen el poder adquisitivo. Pero es que son muy poquitos. Y no son muy pocos, hay personas, aquí cada rato nos ofrecen, no sé si usted Rubén, usted, me extraña que usted que es un comerciante de alto nivel, Acomodado. y, y de De modo, modo. Ah, de modo. acomodado, es que se acomoda lo que es de modo, De modo. Aquí hay gente que por ejemplo tiene un capital, ser rico no es tener 2.000 millones de pesos, Exactamente. pero una persona con 2.000 millones de pesos dirá, yo mejor vendo mis propiedades y mis cosas acá y invierto en Estados Unidos, porque si este país lo va a gobernar Petro en el 2023, pues con temor a que esto se convierta a Venezuela, mejor se va con moneda fuerte y con economía segura, a eso me El que refiero. tenga 2.000 Hay un millones- terror con el tema. que tenga 2.000 millones de pesos No es un rico, no es un tipo rico. Vive ahí, esos son 4 apartamentos. Por eso le digo, pero, No, eso no pero tiene mejor nada. tenerlos acá. Pero ustedes los por ricos fuera. millonarios, Por eso. No. madre, hoy comen en Manhattan y mañana Por en eso. Londres. Como ustedes ¿Qué le pasó a los venezolanos? Rico Uribe, como solo en la declaración. ustedes acaban de justificó ver, estos y la dos otra jóvenes Rubén. no deben ser ricos, deben tener más de No, 1.000 millones. no, según Rubén, no, yo no, yo soy un pobre diablo. Yo voy a No, seguir no, viniendo, yo no estoy diciendo desestimando- eso, voy Juan. a venir más desestimando seguido que- porque es que acá hay mucha plata en Sí o esta no, mesa. yo no estoy estoy diciendo diciendo eso, eso, yo no sígame estoy diciendo contando. eso. Ya, No, los, aquí hay Ser carros de rico no es 500 tener 2.000 millones de pesos. Oiga, aquí uno Oye. ve carros de 500 millones circulando y no son pocos. A mí no me diga, y los centros comerciales que construyen todos los días, apartamentos de 4.000 y 5.000 millones de pesos, a mí no me diga que aquí no hay, que aquí unos pocos tienen el dinero. Pero entonces, Hay ¿cuánto? mucha gente moviendo plata. Entonces, tener En 2.000 millones de Venezuela pesos se no es salta. rico. Espera, voy a hacer una rectificación para no refutarle. Es que yo no sé para usted qué es riqueza. Ah, no, yo Eso creo que es fue- para no, usted. No. ¿Qué es poder adquisitivo? No, excúseme. Yo no sé. Pero usted rico es solamente Excúseme, Bojanini. déjeme hablar, viejo. No, es que te enredas. Déjeme hablar, Ya, hombre. de uno, desenredes. muchachos. Déjeme hablar, Ya, pa. ¿dónde está la campanita, pues? La campanita, Yo no sé para Se usted. embolsa y se pone bravo. Yo no Ya sé uno, para ya usted. Yo no sé para usted de qué tamaño es la tula para usted calificar a alguien de rico o Yo he dicho acomodado. rico. Sí, Poder claro. adquisitivo. Usted me ha dicho, no, ¿Qué es no, poder no, adquisitivo? Es lo mismo. ¿Qué es tener poder Es adquisitivo? lo mismo. Para mí El es que asu- tiene la posibilidad de invertir un pero recurso en determinada Pero cosa. déjeme hablar. Ah, no, sí, yo voy, Ah, no, que te yo equivocas, voy y te compro bolsas un y te burro. pones bravo. Yo voy y Pues compro un ya, burro, pues. voy y compro Estás un de gordo burro. hinchado. Yo voy y compro un burro de 200.000 pesos y tengo poder adquisitivo, Bueno. pero me da para un burro. Pero para usted Pero, invertir pero no tiene para que un ser rico. millonario, pero es que estamos hablando de inversiones en el extranjero, que ese fue el tema que usted puso. Con 500 millones puede invertir en el extranjero perfectamente. ¿Con cuánto? Con 500 millones de pesos y le da la gana puede comprar una propiedad en Estados Unidos que le produzca el 1% de rentabilidad, mientras aquí le produce el 0.5. Yo le hablo con datos. 500 millones, Con 500 millones de ¿Dónde? pesos. Un apartamento ¿Dónde? de bajo perfil en Miami lo puede comprar en ese valor. Perfectamente. ¿En qué parte? ¿Ah? ¿En qué no, parte? yo le voy a decir exactamente, pero, o sea, no le voy a decir que en South Beach. Pero si hay Pero- lugares de pero Miami ¿por qué? donde son clase media baja, ¿A qué que nivel? dan muy buena rentabilidad, burro de trabajo. perdón, Eso es inversión perdón. en burro de trabajo. No, es que usted no perdón, puede pensar perdón, solamente no, eso está en los bien. penthouse. No, eso Usted está no diga que bien. no hay gente que no puede El, invertir. el experto, No, eso está bien. el experto en finanzas y en Eh, economía Juan, Eso está bien, nos Juan enseñó. Felipe. yo puedo, Pero yo otros puedo ir a expertos- Miami o a Orlando o a Nueva York y comprar un par de baldosas y hago una inversión. eso está exactamente. claro. Escribe Y le puede Víctor regalar, Córdoba exacto. Cadavid saludando a la mesa de trabajo Qué pena, y me dice, estaba aquí peleando en el nosotros. año 2021 habrá crash mundial, dice eso. ¿Qué es? Pues, ¿Está de acuerdo a usted ver, con ya- Víctor Córdoba? Primero que Saludo nos digan que es especial. crash, que no sé qué es eso. Habrá Ya hubo crash un mundial, crash. ¿qué es eso? ¿Y está de acuerdo? Ya en estos momentos hubo un crash en las bolsas. Eso es algo muy importante y en el otro espacio se lo comentaba con Roger y es una cosa es crisis financiera, otra cosa es crisis económica. Por ejemplo, en el 2008 empezó crisis hipotecaria y eso se fue infectando y se fue convirtiendo hasta la economía real, o sea, la economía de la calle. En estos momentos hay caídas en las bolsas, que eso a quién afecta, a las personas que tienen su plata invertida, personas que tienen superávit, son personas pues ricas y puede que se le haya perdido esa inversión, o si no porque invirtió en oro, o invirtió en Diversificó en el dólares, o mercado se y- salió pues a tiempo, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿estamos en crisis en estos momentos? ¿Qué es crash primero? Un Crash, remesón, caída. Un remesón. Caída. Tras. Crash es una caída. La caída- entonces, hay crash en las bolsas, sí, pero crash en la economía Todavía no. como tal, todavía no. Hay que esperar. ¿Hay que Muy esperar bien. a qué? Hay que esperar a los reportes del PIB, del crecimiento.
de cómo este dólar a 3.800, que muy seguramente le va a pegar, cómo empieza y desde cuándo empieza a afectar la inflación, empieza a afectar el pago de la deuda externa y empieza a afectar los déficits. El señor Iván Duque testió ayer en reunión. No respondió, perdón, pero es que ¿A qué es lo que voy? Para meterle eso. ¿A qué es lo que voy? ¿Qué es el crash? economista Rubén. Ya que está listo, tiene una caída en las bolsas. Sí. Bueno, ¿va a haber crash en 2021 o ya hay crash? ¿O a qué se refiere Víctor Córdoba? El crash o la caída de la economía o una crisis económica la va a haber. Todavía no estamos en eso. ¿Cuándo? Siempre ha sido la pregunta de oro. Desde el 2015 se está previendo eso, porque es que fue la crecida económica, sobre todo en las bolsas más grandes de la historia, más de 10 años con tendencia de subida. Va a haber ya hubo un crash en la bolsa que puede empeorarse y puede haber un crash económico o una recesión económica muy fuerte, pero la cuestión es cuándo. Por eso hay que hacerle seguimiento hacia el coronavirus y en este caso la caída del petróleo definitivamente va a desembocar o va a haber un respirito. Esta semana me preguntaron, bueno, entonces el dólar, entonces invierto en dólar, ¿qué va a pasar con el petróleo? Y a los economistas muchas veces les tiran muy duro porque dice, bueno, no, esto va a seguir cayendo y puede que mañana ya todo se tranquilice, pero uno piensa es a mediano y largo plazo, es decir, 2021 puede ser un año probable para que eso ocurra, pero de pronto haya una mayor probabilidad de que para este mismo año las cosas definitivamente ¿Por el coronavirus? Sí, claro. Es que yo creo que el coronavirus es una coyuntura, empujado que por el coronavirus. no será una cosa indefinida. De hecho, alguien me decía ayer que ha estudiado muy bien el tema, que el coronavirus tendrá un techo, o sea, llegará hasta un momento que tiene un techo, como pasó con el H1, con tantas... Pero más allá de si hay... Bueno, sí que es que va a afectar la economía 2 años, 3 años. Pero más allá de eso, sí está afectando la economía, fuertemente. Totalmente. Totalmente, sí. Totalmente. Los precios de la caída del petróleo y el aumento del dólar son efectos del coronavirus. No, y hay una cosa que es que, por ejemplo, en China, que es una economía, pues como lo que usted decía, que fuerte, es emergente, pues está un poquitico comprimida por la misma situación. ¿Pero sí o no? El dólar el petróleo ya venía cayendo por la desaceleración de China y la desaceleración mundial. El coronavirus... Pero ¿por qué todo el mundo habla de coronavirus y caída del dólar? Porque es lo nuevo. Caída del petróleo. Pero a ver, entonces... Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que usted me está dando una respuesta desde hace mucho rato, desde Sinergia Informativa, que es que ya veníamos en desaceleración, sí. Y yo le creo, yo pues, entiendo eso. yo le creo, claro. Pero hoy nadie está hablando, hoy, donde usted voltea a mirar. Porque el experto no sabe lo que le está diciendo. Por eso. Entonces, el ciudadano de a pie no sabe eso. No, es que no estoy hablando de los ciudadanos. Yo acá estoy consultando al conductor del taxi. Estoy hablando es de... No, yo estoy hablando de lo que hoy informativamente se está hablando. Ojo con esto. Vuelvo, que no le he podido sacar la respuesta. Pero déjeme, Juan Carlos, así de pronto, pero por favor. Es que yo creo que está claro el tema, Roger. No está claro. ¿Qué más respuesta necesita? No está el claro. problema del coronavirus no es el que está afectando el petróleo. Incrementó el problema, fue la fresa del postre, pero ya venía una desaceleración. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué? ¿Cómo funciona eso? O sea, venimos en desaceleración, listo. Y de un momento a otro, el coronavirus, y encuentro desde Washington, Nueva York, Berlín, Beijing, en todas partes, noticias alrededor del coronavirus. Colombia, Medellín, se habla de caída de los precios internacionales del petróleo aceleradamente. Una desaceleración puede ser muy rápida o muy acelerada, pero esa desaceleración parece que se aceleró con el coronavirus. Se está hablando hoy de $30, que es el piso mínimo, y de ahí para abajo empieza a perder capacidad de renta Ecopetrol y nuestro país, que es exportador de petróleo, ¿cierto? No puede vender petróleo a menos de $30 el barril, pero al mismo tiempo viene esa acelerada violentísima hacia arriba, o ese aumento violentísimo hacia arriba del dólar, que hoy está a 3.858 pesos, y estoy hablando de 11 de marzo. La pregunta es, ¿por qué el coronavirus, que es la respuesta que quiero tener muy clarita, acelera la desaceleración? Pero entonces, Roger, vamos a hablar de el petróleo como tal, o sea, porque es que me hablas de petróleo, de dólar, de las dos cosas. Diferentes cosas. No, de las dos cosas. Si quieres, usted que es el experto, dígame.
hablemos primero de petróleo y luego hablemos de dólar. Sí. Porque son los dos Listo. aspectos Son dos económicos cosas que yo distintas. he leído Entonces, y escuchado petróleo. como un problema gravísimo. Petróleo. Sí. El coronavirus sí afecta a la caída del petróleo, pero la caída abrupta fue por el desacuerdo que hubo entre Ya. la OPEP y Ya Rusia. esto lo he hecho 10 veces, que yo no sé por qué no está claro ese tema. No. Pero ¿quiere que le diga algo a Roger específico? Específico, Que no- ya, que no- sí. que Eso algo- ya está Roger, eso es clarísimo. capricho tuyo, pues, porque eso está claro ahí. No, bueno, si lo tienen muy claro, entonces dejémoslo Yo lo tengo así. claro. Dejémoslo Lo del así, dólar, yo lo digo por respóndale otro la del lado. No, dólar. yo no me voy a poner a pelear con ustedes. Pues, No, por no esto, pelea, pues. ahora respóndale la del dólar. Frente a los magos, pues. No, magos no, ¿y no qué le está pues, diciendo? aquí, Me lo- aquí es que me resultó ya mago No, economista. la No señora me hubiera amenaza traído- que se va a separar de mí hubiera y yo traído. cometo un acto nuevo hubiera- que hace que ahora sí nos A separemos. ver, explíquemelo Yo para ya Juan venía de Carlos. una- A ver, pues, Juan Carlos, yo venía de una- hágame el yo le favor voy a decir cuál, y yo le explico. hágame mejor y pónchemelo, pues, que yo sí Listo. quiero a este economista Venga, yo voy a hablando. hablar con Juan A Carlos ver, Hurtado, el pues, economista. a No, ver, no ¿qué fue? economista. A ver, Hay pues. una cosa que es A una ver. enfermedad más grave que se está perdiendo y que está afectando a todos. ¿Sabe qué? La muerte del sentido común. El sentido común es que él nos está diciendo, la caída del petróleo obedece al coronavirus. No, ya venían unos fenómenos desde hace tiempo que venían a afectar al coronavirus, sí, pudo incidir, es un detalle nuevo, pero no es el causante de la caída del petróleo, es un detalle nuevo. Óigame, Y le pongo la... ¿esa No, es pero- la respuesta? ¿Ah? El El coronavirus, o sea, yo me quedo con esa respuesta aquí y No, que no la he grabadita. terminado. No la ha terminado. Ah, pues Perdone, usted me dijo a mí, yo continúa, necesito 7 minutos. Usted se demora 7 continúa, minutos. doctor, Continuemos. A ver, pues. Le pongo la analogía. Usted está de pelea con su señora y su señora le tiene matrícula condicional y resulta que ya usted esa relación viene mal y de repente usted pone la fresa en el postre y comete un error de infidelidad que ahí sí ¡Pam! señor dice, Ahí sí, listo, ya se se reventó. termina. Ah, no, se terminó la relación por el cacho que le puso. No, ya eso venía mal, porque él ya venía pegándole a la mujer, ya venía incumpliendo con los alimentos de los hijos. Así lo entiendo yo lo del petróleo. Lo que sí no ha respondido, o que es la Usted duda, ya, es sí, por qué se aumentó el dólar. La del petróleo me quedó clara, la del dólar no. Listo. La del dólar no la sé. Yo para qué diablos traje a este experto en economía y en finanzas. Si me tienen a mí. Si con el ejemplo, Y a Rubén. Si con el ejemplo de la mujer de Claro. de Juan Carlos, Claro. hubiera Pero clarificado. Muy pero bien. Esto es yo quiero para retomar dos entender. cosas. Pero no quedo, pues, contento. Permítame, No, yo Roger. concilio. Va a retomar dos A ver. cosas que Concilio me parece Vaticano. importante. No. Yo no, a mí todavía no, yo no tengo claro, me ha dado dificultad de entender por qué causa, razón y circunstancia cuando baja exacto. Esa sí es bacana. O sea, ¿por qué, así como con bolitas y palitos, por qué baja el precio del dólar? ¿Del petróleo? Perdón, escúcheme, del sube el petróleo, dólar. pues obviamente que uno dice, por el conflicto ya, Ah, bueno, bueno. ese es el hecho, un conflicto Y el coronavirus entre Rusia y también, los árabes. también lo infla. Pero ¿por qué causa baja inmediatamente sube el dólar? ¿Por qué se presenta como ese Exacto. efecto balanza ahí? Y el coronavirus también, ¿por qué aumentó el dólar? Entre más dólares hayan en la economía, más barato va a ser. Entre más circule. Entre más haya de una cosa, entre más Sí, cuando sí, sí, sí. una Cuando hay camiseta más está papa, de toca moda, caer el precio. cuando una camiseta está de moda, pues es mejor o más fácil conseguirlo en más partes y por ende va a ya. ser más barato. Entonces, uno de los principales ingresos de dólares al país es a través de Ecopetrol. Entonces, cuando Ecopetrol no recibe buena cantidad de dólares, pues va a haber menos dólares y por lo general Se aumenta porque hay poca el precio hay del poca dólar. oferta. Pero es que a veces es difícil dar esas respuestas tan concretas porque hay algo de fondo y hay algo más de fondo. Y es que la economía, como les decía ahora, de Estados Unidos es mucho más atractiva que cualquier otra economía en el mundo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando Estados Unidos le está yendo relativamente bien y a las otras economías le está yendo mal, la gente va a querer invertir en dólares. Entonces, la gente va a querer tener más dólares, tener ahorros en dólares, y eso se llama un activo refugio. Entonces, por lo general, cuando hay tiempos difíciles, pero a Estados Unidos le está yendo bien, la gente quiere dólares. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. El activo refugio hoy en día no son las bolsas, porque la gente sabe que si mete la plata en las bolsas en estos momentos, volátil y tal. pues se le va a perder seguramente su plata, va a tener algunas ganancias, pero la respuesta ahí o la palabra ahí es volátil, puede subir o puede bajar. En cambio, Con con dólar, el lo tengo dólar, pues, amarradito, tiene algo- suba o no suba, ahí entonces esa es una de las razones principales. La gente quiere tener más dólares. Entonces, como el que tiene dólares dice, sí, como, Voy a guardarlo. como esto está cogiendo valor porque es que la gente quiere tener este dólar. Entonces, me lo va a comprar, ya 3.900, se lo Eso. va a vender. Hágale una. Yo creo que lo vendí a 3.900, lo voy a haber vendido a 3.950 los O esperar próximos si sube dólares que más. tengo. Exacto, ya no, yo sé que esto va a subir a 4.000, yo no los voy a vender. Entonces Y ya eso lo hace amarra. que el precio suba. Yo tengo otra inquietud ahí, que lo que iba a leer ahorita
El señor Iván Duque está en México por estos días. Y entonces el hombre dice, en reunión con empresarios en Ciudad de México, les contamos que Colombia logró un crecimiento por encima de los promedios mundiales, regional y de OCDE. No será lo que hemos hablado, que aquí jocosamente decimos que mientras los grandes países van al country y al campestre, a nosotros no nos da solamente para ir a Confame Girardota, pues que nos quieren meter en una bolsa de grandes productores, exactamente, de grandes productores, de ser muy competitivos, cuando todavía nuestra economía pues tiene algunas falencias y no tiene como esos estándares tan altos de productividad para pertenecer al primer mundo, que presumo yo es lo que quiere el señor Iván Duque. Dentro de un contexto tan difícil, Colombia le estaba viniendo, últimamente le estaba yendo bien. Te estaba acercando. Lo estaba moviendo el consumo de las personas, pero definitivamente ahí entra el coronavirus, que hace que las personas no gasten tanto, que hace que las personas se queden en la casa, que hace que las personas no gasten en conciertos, no gasten en eventos, no gasten en ir en viajes, no gasten en sus vacaciones. Eso va definitivamente a pasar factura en el consumo de los hogares, y pues porque es sin tener en cuenta este crecimiento sin el efecto del coronavirus, pero con este efecto de que la gente, o sea, que le dé gripa a la economía, se va a ralentizar y seguramente a seguir esa tendencia internacional. Bueno, ¿cuál sería la opción? No comprar dólares. ¿Cuál sería la opción? O sea, a nosotros encerrarse en la casa. Nosotros aquí pues somos muy acomodados, muy de modo, pero ¿cuál sería la opción para no dejar de ser de modo? Porque usted es una persona que tiene 2.000 millones de pesos, no tiene plata. Para usted es un pobre llevado. Usted está invirtiendo en Estados Unidos. Sí, señor, así le da mucha rabia, así como usted compra. No, rabia no, señor, a mí no me da rabia, no. Bueno, usted sí puede vender gafas y ser un empresario. A mí me faltaba. A mí no me da rabia. Pobre diablo. A mí no me da rabia que entonces, ¿cuál es la opción? Tener una buena planeación financiera para prever vuelvo y juega, el coronavirus no se pudo prever, pero la desaceleración económica ya se preveía. Mucha gente la gozan por tener CDT. CDT en estos momentos hubiera sido lo mejor, porque hay activos tan riesgosos y que están, pero el CDT le dan su plata fija. Poquito, pero ahí está. La opción es tener calma y seguir con una planeación financiera para poder mitigar alguno de esos riesgos que se puedan venir en la economía. Muy bien, a propósito ya de la calma, último comentario, que no es posible que la tengan. Yo no creo que los empresarios aeronáuticos en el mundo, yo creo que no tienen calma. Deben estar muy, muy asustados, hasta el punto que ya se ha tomado la decisión de solicitar a las autoridades aeronáuticas que en los aviones de pasajeros se pueda transportar carga, que se les permita, porque las sillas están quedando vacías. Las sillas están vacías. Entonces, la industria aeronáutica está en un momento de crisis muy bravo, y ese es un ejemplo concretico de esos que yo quiero, de esos ejemplos que yo quiero. ¿Debido al qué? Debido al coronavirus, porque la gente no quiere viajar, porque la gente tiene temor de viajar, porque a la gente le están poniendo restricciones, como el ministro de Salud y Protección Social de Colombia, que les está poniendo esta obligación a quienes procedan de China, Italia, Francia y España, que llegan acá al país y se tienen que resguardar durante 14 días, sea en la casa de destino, si es que va para su casa o apartamento, o en el hotel. Yo no sé cómo diablos va a lograrse eso. Entonces, ante esa situación que se le está informando a los viajeros de China, Italia, Francia y España, con no menos de 4 horas de anticipación, yo, si estoy en esas, prefiero bajarme del avión, ¿cierto? Prefiero perder el vuelo, porque dígame usted que voy para una reunión de negocios a Bogotá, procedente de Italia, y resulta que me van a encerrar en el hotel. Entonces, vale la pena que yo viaje. Entonces la gente no va a viajar. Ese es un ejemplo claro, concreto, eso es que me estoy refiriendo con toda esta pregunta sobre el petróleo y el dólar, claro, concreto de una situación como el coronavirus. Entonces, ¿qué está pasando con las aerolíneas? ¿Qué va a pasar con las aerolíneas, Juan Hurtado?
No, usted muy bien lo ha explicado, Roger, y es que son los principales afectados, de que la gente no se quiera mover, de que la gente no quiera viajar. Entonces, los principales sectores de la economía son de entretenimiento, turismo, aerolínea, van a ser los más afectados, y en especial las aerolíneas, y en especial, por ejemplo, Avianca va a tener un futuro a corto y a mediano plazo muy retador, porque tiene una alta deuda, porque sigue pagando sus arrendamientos de los aviones. Entonces hay que esperar a ver qué pasa, puede que vuelva y renegocie alguna de esas obligaciones que tiene pendiente, pero muy bien lo has dicho, Roger, son los principales afectados en todo este tema. Los otros, el ciudadano común de a pie, lo veremos un poco más adelante, sí, cuando empiecen a entrar en forma esos efectos económicos. Ya en este mismo contexto les informamos que el Banco Interamericano de Desarrollo BID ha tomado la decisión de no realizar a finales del mes de marzo, creo que entre el 21 y el 27 de marzo, que tenía prevista la asamblea en Barranquilla. Dijeron parémosla, dejémosla para septiembre, y en septiembre aprovechamos y cambiamos, la realizamos durante el cambio de presidente, porque el hoy presidente de la República Colombiana, ¿cómo es que llama el colombiano presidente del BID? Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, termina ya su periodo en la presidencia del BID. Entonces se pasa, repito, esa asamblea general de este final de mes de marzo en Barranquilla para septiembre, consecuencia del coronavirus o COVID-19. Antioquia es la región con mayor contagio en todo el país, acaban de informar las autoridades. Hay 6 contagios más el día de hoy, o sea, eran 3 hasta el día de ayer, 10 de marzo. Se presentaron este martes 11 de marzo otros 6 contagios, o sea, somos muy antojados, teníamos que ser acá. Y 3 de esos contagios, que esto es lo más complicado, tienen que ver con la relación del entorno de la señora de 50 años, imagínense, procedente, creo que Estados Unidos. Contagió a todo el mundo después de que avisó. El domingo vino, resultó con el coronavirus, la pusieron en cuarentena, lo mismo que a todos los miembros de su familia, toda la ciudad, pero aún así 3 personas de las de su entorno resultaron contagiadas. Entonces ya son 0 y van 9. La señora fue y recorrió toda la ciudad y después se fue en cuarentena, ya cuando contagió a todo el mundo. Ahí hay, no sé si una fake news, una falsa noticia, que están diciendo que en la institución universitaria de Envigado hay también preocupación porque uno de los estudiantes habría tenido contacto con la señora. La señora fue a pedir la cuarentena cuando ya le había dado la mano a medio Medellín. Bueno, porque es la ciudad donde más contagio hay en todo el país. Yo le dije a usted, Roger, hace 15 días, aquí somos tan antojados que no demoramos en traer el virus, y aquí para aquí todos. Está, ya van 9. Ya vamos, no, y que hay que lograr aumentar, hay que lograr. Hay que mejorar la meta, somos buenos hasta para eso. Sí, Antioquia es emprendedora. No podemos quedarnos atrás. No podemos quedarnos atrás. Muy bien. En algo tenemos que ser buenos. Juan Hurtado, ingeniero financiero. Ingeniero financiero, el director de En Plata Blanca. ¿A Plata Blanca o en Plata? Quiero preguntarle otra cosa. Plata Blanca. La última pregunta pues de Juan Carlos, pues. Medellín siempre se ha dicho que por ejemplo en el sector del poblado, desde la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama, recuerdan ustedes que se dijo se va a restringir las construcciones en el sector del poblado, y uno ve que todos los días construyen, y muchos hablan de una burbuja inmobiliaria, que porque dicen que realmente acá todo lo que se ofrece se vende prácticamente. Usted ve proyectos y muy costosos y se venden. Vamos a llegar prontamente a una burbuja inmobiliaria. ¿Qué percibe usted ya desde el ámbito económico, pero acá de la parroquia? No hay, o sea, sí, desde hace muchos años se ha venido hablando de esa posible burbuja inmobiliaria, pero uno lo que ve es que hay todavía crecimiento en cuanto a otras áreas diferentes a Medellín, por ejemplo el Oriente. Entonces, como que otros activos diferentes a las casas en Medellín empiezan a valorizarse, sobre todo con esta contingencia ambiental. Perfecto. Don Roger. Muy bien, listo, muchísimas gracias. Cifras finales de coronavirus para que redondeemos aquí el tema ya. 81.000 contagios confirmados, 3.140 muertes en China, donde más muertes después de China ha habido es en Italia. En América se han presentado 23 muertes. En Colombia, gracias a Dios, 0 muertes. Gracias a Dios, apenas 9 casos. De ellos 4 en Antioquia. Seguimos siendo líderes, como dice Juan Carlos. Muchas gracias, Juan.
No, con mucho gusto. Y perdonen aquí con la visita, que la pelea que tuvimos la familia aquí. Muchas gracias. La visita estaba preocupada. No, Oye, eso, Mari, eso, ¿qué le es, pasó a usted? eso está libre, eso está todo libreteado. Todo esto está libreteado. A la gente le Es que viene encanta. Cosmovisión en un ambiente plano y protocolario con Sí, Roger claro, Alciado ahí, y tal, y llega aquí hasta pelotero. Ya casi me pegó la regañada, Roger. Aquí sí lo regañé. Allá lo trataron Allá lo dejo que hable tranquilo. Aquí sí lo aprieto. Y tal. Y aquí, Muy bien, ahora así que dijo, yo no es que me dijo- respondo lo que le estoy preguntando. No es que así dijo el alcalde de Sabaneta. ¿Qué digo, Cate? Que no es verdad que ayer dijo, esa encerrona que me pegó Roger. No, lo que pasa es que hay momentos en que hay que apretar. Pero eso está bien, mi querido Juan. Eso es bueno. Germán Guerrero, el abogado, Eso también. genera temple. A Germán Guerrero también lo apreté. No, ahí. respóndamelo. Respóndalo de quién. Así decían los papás con la chancla en la mano y la correa en la mano. Eso, Responda, bueno, pues. eso le va a hacer bien. Eso le va a servir. Eso le sirve, eso le Y eso sirve. que sí, que un juez imparcial. Eso, Juan, eso le sirve.